para defenderse de Hamilton, que también largó bien. Fíjense que Hamilton ahí largó muy bien, pero fueron todos muy rápidos. Colapinto ganó 2 posiciones y de los que tienen la goma blanda fue el que más ganó, sin ninguna duda, el piloto argentino, que se metió por adentro allí, ganando puestos. Ahí se iban Hülkenberg y Lindblad, los dos por afuera. Hay momentos en la Fórmula 1 que duran menos de 2 segundos y definen toda una carrera. La largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona fue uno de esos momentos. 13º en la grilla. 21 autos al lado. El calor aplastando el asfalto a 51 grados. Y entonces las luces se apagan. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba pasando, Franco ya estaba 11º. 2 posiciones ganadas en los primeros metros. En ese caos de ruedas y carbono que es el arranque de un gran premio, Colapinto encontró el hueco exacto donde nadie más lo veía, no lo dudó ni una fracción de segundo, y apareció en un lugar donde no estaba cuando se apagaron las luces. Eso no se improvisa. Eso es instinto. Eso es leer la pista a 200 km por hora con 12 autos a los lados y tomar la decisión correcta antes de que el cerebro haya terminado de procesar la información. La largada fue la primera gran noticia del domingo para los argentinos que habían llenado las tribunas de Barcelona con banderas celestes y blancas. Y era una noticia que se necesitaba urgente, porque el fin de semana hasta ese momento había sido para olvidar. El viernes fue el peor de la temporada en sus propias palabras. El sábado la quali terminó en Q2, a 400 milésimas de la Q3. El auto sin grip, degradando neumáticos en una sola vuelta. El panorama antes de las luces no era optimista. Y entonces Colapinto salió a contradecir todo eso de la única manera que sabe. Hay un componente técnico en esa largada que jugó directamente a favor del argentino. 13º salía desde el lado izquierdo de la grilla, el lado que los ingenieros llaman el lado limpio. En Barcelona, donde los autos giran cientos de vueltas durante el fin de semana, el asfalto del lado derecho acumula goma derretida y partículas que generan agarre pero también superficie impredecible. El lado izquierdo es menos transitado, más consistente, más fácil de leer en la fracción de segundo que dura una largada. Franco sabía eso. El equipo había trabajado eso la noche anterior. Y cuando el neumático blando tocó el asfalto, la aceleración fue limpia, directa, explosiva. 11º en la primera vuelta. A 2 posiciones solamente de los puntos. Con los neumáticos todavía en su ventana de temperatura ideal. En ese momento, Barcelona se veía de otra manera completamente distinta a como se había visto el viernes y el sábado. Y no solo eso, en la vuelta 5, Colapinto fue más allá todavía. Esperó el momento, estiró el frenaje y superó a Gasly por la parte externa de una recta. 10º. Dentro de los puntos. Lo que hace ese momento todavía más valioso es el contexto en el que ocurrió. Colapinto llegó a la largada del domingo con 48 horas de problemas acumulados encima. Un auto que no respondía, un alerón que no llegó, una quali que terminó antes de tiempo, un equipo que había pasado la noche cambiando el chasis del compañero. Y en lugar de llegar a la largada con el peso de todo eso, llegó con la cabeza despejada y el instinto activado. Eso no se aprende en un simulador. No se trabaja en el gimnasio. Es algo que algunos pilotos tienen y otros no, y que en el momento de máxima presión decide posiciones. La largada de Barcelona fue una de las mejores de la temporada de Colapinto. No solo por las 2 posiciones que ganó en los primeros metros, sino porque ese arranque fue la base de todo lo que vino después, la pelea con Lawson, la remontada, los puntos. Todo empezó en esos 2 segundos cuando se apagaron las luces. Y Colapinto estuvo listo. Y por otra parte, hay cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del Circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí, para verlo, para gritarle el nombre, para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara.
No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos, diciendo 2 palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación. Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó. Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es. Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine no rindió como se esperaba. Las temperaturas en Barcelona son altas, el grip de la pista estuvo bajo durante todo el día, y Colapinto terminó 10º en la primera sesión y 15º en la segunda. El propio Franco fue brutalmente honesto en su declaración post-práctica. Fue el peor viernes de la temporada. El auto estaba inmanejable en ciertas condiciones. 4 o 5 segundos más lento que los de punta en ritmo de carrera. Esa honestidad es parte de lo que hace a Colapinto diferente. No busca excusas. No esconde los problemas detrás de frases diplomáticas. Dice lo que siente, lo que vivió, lo que no funcionó. Y eso, paradójicamente, genera aún más confianza en la gente que lo sigue. Esos argentinos en las tribunas no están ahí porque Colapinto gane carreras todos los domingos. Están porque Franco les da algo que la Fórmula 1 pocas veces regala: autenticidad. Un piloto que habla como habla, que siente como siente, y que cuando ve las banderas de su país en una tribuna española no puede evitar que algo se le mueva adentro. El sábado llega la clasificación. El domingo, la carrera. Y en las tribunas de Barcelona, va a haber varios cientos de personas que cruzaron el mundo para estar ahí. Que no se van a ir a casa sin verlo pelear. Y por otra parte, Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos, y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía,
tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción, de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe. Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban, donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista, donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió, y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato, la seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender, para cometer errores y corregirlos. Esa seguridad cambia la manera en que un piloto joven corre. No con el miedo de que un viernes malo puede costarle el asiento, sino con la libertad de atacar, de arriesgar, de probar cosas en pista. Y eso se ve en la pista. En Barcelona, con el peor auto de la temporada, Colapinto atacó. Pidió cambios agresivos. Fue honesto sobre los problemas. No se escondió. Esa actitud tiene nombre. Es la actitud de un piloto que sabe que el equipo está de su lado. El futuro de Colapinto en Alpine parece sólido. Briatore habló, y lo que dijo apunta en una sola dirección. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que atender. El sábado llega la clasificación en Barcelona, y Franco necesita encontrar ese auto que el viernes no apareció. La historia sigue escribiéndose. Y por otra parte... Por eso con Renault. Uy, mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba de amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan la Cosworth, efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, Kimi terminó segundo en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador. Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo que casi nunca se ve en la Fórmula 1. Hubo más penalizaciones que adelantamientos. Sí, leíste bien. En el circuito más prestigioso del mundo, donde se supone que corren los mejores pilotos del planeta, los comisarios repartieron sanciones como si fueran caramelos. Una atrás de otra. Y en el medio de ese tornado de castigos, el nombre que más se repitió en Alpine no fue casualidad. Pierre Gasly venía con bronca desde el sábado. El francés arrastraba un fin de semana raro, con un auto que no le respondía como él quería, y arriba de eso le cayó una sanción de 5 segundos por pasarse del límite de velocidad en los boxes. Pero ojo, porque no fue el único. En esa misma carrera más de media parrilla recibió exactamente el mismo castigo. Hamilton, Russell, Piastri, Stroll, Colapinto, el propio Gasly, todos pisaron de más en el pit lane. Un papelón colectivo. Solo que a Gasly, encima, le metieron una segunda penalización. 10 segundos en total. Y ahí saltó por los aires. Porque escúchame esto, Gasly cruzó la línea de meta tercero. Tercero, con un podio en Mónaco en la mano, algo histórico para Alpine. Y cuando ya se relamía pensando en el champagne, le aplicaron los 10 segundos y se desplomó hasta el 7º lugar. Lo pasaron Adjar, Piastri, Lawson y Lindblad de un saque. Un podio que se convirtió en humo por un error en los boxes. Imagínate la cara del tipo. La frustración pura.
Pero acá viene el contraste que pocos están viendo. Mientras todo el mundo habla del drama de Gasly y del caos de las sanciones, la verdadera historia de Alpine es otra. Y tiene nombre y apellido: Franco Colapinto. Porque el pibe de Pilar llega a este momento de la temporada con un envión que nadie esperaba. Viene de firmar el mejor resultado de toda su carrera en la Fórmula 1, un sexto puesto enorme en Canadá que lo metió en zona de puntos y que le cambió la cara al equipo entero. Franco está en una curva ascendente, aprendiendo, mejorando carrera tras carrera, y eso en Alpine lo saben mejor que nadie. Mónaco fue un examen brutal para todos, y para Franco también. Pero hay que ponerlo en contexto. Arrancó 14º en uno de los circuitos donde adelantar es prácticamente imposible, donde la posición de largada define casi todo. Y aún así estuvo metido en pleno baile, peleando en el pelotón,